Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Fushimi Inari Taisha. Viajecito a Kyoto Express, 4 días en la zona de Kansai. Y vamos a ver un montón de templos, vamos a ver un montón de cosas. Y bueno, ahora mismo son las 8 de la mañana, 8 y 10 de la mañana. Por eso no hay ni Cristo en la calle y bueno, por eso y por el corona. Y diréis, ¿y por qué vas sin mascarilla? Pues precisamente como no hay nadie, pues se puede hacer este tipo de cosas. Si empieza a haber gente ahora en la entrada del templo y demás, pues a ponérsela y a correr. Aparte, si no, entre las semis y todo, no se me va a escuchar nada. Así que venga, vamos para adentro. A ver un montón de toris. Mira, gírate. Después del primero, allí tenemos unos cuantos más. Bueno, y aquí va la entradita. Después de tirar un montonazo de fotos. Esto no sé si lo estáis viendo bien, sí, se ve bien. Pasa que con el sol y la claridad que tengo yo aquí, en la pantalla no veo nada. Ahora es la mejor época para viajar, visitar sitios y ver un montón de templos, castillos y demás. Porque como no hay nadie, puedes hacer fotos a los monumentos como tal, casi sin gente. Y bueno, pues como siempre, el altar ahí al fondo para rezar. Y me parece que por aquí debe empezar el caminito. A ver, ¿qué trae ahí? Simplemente ahí para rezar, echar las moneditas y poco más. El caminito de las puertecitas, ahí te lo pone, vale. O sea, ahí está el mapa para ir para arriba. Pues estupendo, tú estás aquí, pasas para allá, hippie, y a correr para arriba. Senbon Torii, pues vamos a la Senbon Torii y os animo a que las contéis. Y nada, ya sabéis, las fotos que tomen los viajes y demás, pues las tenéis siempre en el Patreon. Las subiré cuando las termine de editar. Creo que tengo alguna pendiente del año pasado. Pero bueno, como empecé a hacerlo este año, todo eso, el tema de las fotografías, para el que le interese ver un poquito más en detalle los monumentos y eso, pues lo tenéis como un extra, aparte de los vídeos de las clases. Así que ala, vamos a ver qué nos depara. Ala. Vamos a empezar a subir y vamos a empezar a ver cada vez más y más toris. En cuanto subamos ahí arriba las escaleras, empezará la larga recorrido. Y mientras tanto las cigarras llorando y sufriendo porque se mueren. Cabe destacar que la entrada a este templo es gratuita. Pero los que vengáis a Kioto, lo que podéis hacer es... Uy, aquí se ve muy oscuro. Vamos a darle un poco de luz, así. Los que vengáis a Kioto, cabe destacar eso, que Fushimi Inari Taisha está haciendo la entrada gratuita. Si vais por donde la estación y cogéis el billete, el One Day Pass del autobús, hay una línea, la C5 creo que era, que os lleva aquí. Si venís muy temprano, por ejemplo, si hacéis una excursión express desde Tokio, como hemos hecho nosotros, mirad, aquí entramos ya. Vamos a darle más iluminación porque esto está terriblemente oscuro y se agradece. Vamos.
Y por 600 yenes, como os decía, pues podéis montaros en autobuses, todo lo que queráis en el día, y os traen aquí el primero, o el primero que encontramos nosotros, que llegamos súper temprano. ¿A qué hora llegaríamos? ¿A las 6:30 de la mañana? 6:30 o así. El primero que nos coincidía era el de las 7:39, o sea, una horita buscando el sitio, desayunando y dejando las maletas en las taquillas. Iba a decir, ¿cómo se dice el locker en español? Sí, los lockers, pero no me salía en español. En las taquillas. Nada, 700 yenes, una taquilla muy amplia, maletas de los dos, entran de sobra. Vais contando los torís porque yo no. Yo sigo contando. Y nada, es una excursión bastante amena, divertida, que podéis hacer cuando sea. Viváis donde viváis, porque venir a Kioto es como ir a la Meca, no sé. Visitar Japón y no visitar Kioto es como algo muy raro. O sea, que te centras nada más que en la zona este y ya está. Pero Kioto es un lugar muy emblemático. Y bueno, concretamente Fushimi Inari Taisha, más todavía. Hala, vamos entonces. Migigawa. Ok, Migigawa Tsuko desu. ¡Guau! Yappari sugee. ¿Da para contarlos? ¿Los quieres contar? No. ¿No? Pues vamos contando algo mientras vamos avanzando. ¿Tu primera vez en Kioto? Así es. Cuéntanos algo de tus primeras vivencias en Kioto, en comparación con Tokio, por ejemplo. A ver si pasamos a esto. Sumimasen. Itadakimasu. Hala, así ya no tenemos a nadie delante. Vamos los primeros. Ah, qué bonito, mira. Y voy a ir dándole luz. Bueno, ¿qué? Kioto, O sea, comparación de Tokio. Aquí lo siento más tranquilo. Bueno, sí, Kioto no deja de ser ciudad, pero parece más bien pueblo. Sí, más campo, más pueblo. Sería como una de las ciudades de los alrededores de Tokio. Sí. En plan... ¡Mira! ¿Qué? ¡Ah! No sé si lo ve la cámara, a ver. No sé si lo apreciará. Bueno, ahí la tenéis, la pedazo arañita. A ver, memorias de una geisha, cuenta. Está lleno de arañas. Sí, bichitos, arañas, lo que tienen las esquinas. Ya me dio miedo. Y bueno, pues esto de noche cuando se iluminan los farolillos esos. Ay, debe ser bien bonito. Y las arañas que te pican por aquí arriba. Ay, ya no. Está divertido. Pero sí, Kioto se siente un poco como alguna de las ciudades de alrededor de Tokio, alguna ciudad de Kanagawa, Hiratsuka, Odawara, por ahí. ¿Qué tal? Es que también hemos llegado bien temprano, ¿no? Entonces no hay mucha gente. Bueno, y por el coronavirus tampoco hay gente. Sí. No sentarse, no fumar. Y más regalos, souvenirs, omikuyis y la madre que lo parió. Seguimos por el caminito. Ah, vale. Hay que seguir contando puertas. Mira el mapa. O sea, tenemos ahí camino para rato, fíjate. ¿Pone dónde estamos? Sí, mira. Ahí estamos. Estamos aquí. En cristiano, mira todo lo que tenemos que subir. Ah, sí. Y luego bajar por el otro lado. Y básicamente es eso. ¿A qué mola? Ay, pero está muy bonito. A mí me gusta mucho. Sí. Ahora vamos. Se va a hacer eterno esto, ya verás. Está lleno de zorros. Claro, los kitsune. No le tomes foto al mono. Oh, No hay mono. mantenerse alejado de los monos. Oh. Bueno, pero No mantenerse cerca a sacar fotos, no. Yo me quedaré nada aquí. de grabarlo. Y sí, bueno.
Pues nada, se siente bastante bien, en realidad. Puedes pasear por la ciudad tranquilamente, puedes tomar buses y trenes y explorar la ciudad. No sé, Kioto es una ciudad muy turística y está muy bien preparada para eso. Y de hecho creo que he visto más carteles en inglés en Kioto que en Tokio. ¿Verdad? Con lo cual el idioma no va a ser tampoco tanta barrera. Sí. Y hacía ya 4 años que no venía a Kioto. Desde los vídeos que hice cuando estaba estudiando del Museo de Artesanías y ¿cuál fue el otro que hice? El del Gozano Kuribi, cuando vine a las festividades de Lobón. Pero creo que nos estamos regresando y no estamos subiendo. No, hay que bajar para subir. Ah, El camino va bien, no te preocupes. Hay muchos toris, no te preocupes. sí, No te vas a quedar sin verlos. Y luego hay una especie así de descansillos que te llevan a vete tú a saber dónde del camino. Como por ejemplo para aquí a la derecha. Hasta ahora no encuentro ni un mono. Y bueno, tampoco tengo ganas de encontrarme monos y que me tiren caca o se lleven la cámara. Y aquí nuevamente, como no tenemos a nadie, me voy a quitar la mascarilla. Ah, me encanta el olor al bosque. Uf, con la mascarilla no lo notaba. Quítate la mascarilla, verás. Ah, sí. Ese olor a humedad, ese olor a los árboles, ese sentimiento de los bichitos recorriendo las piernas. Igual si te voy a pedir el repelente. Cuidado, este bicho. Ah. Ya no dudo si las cosquillas son de los calcetines o bichos. Pero bueno. Vamos a hacer una paradita allí, delante, para echar el repelente. Y una foto. Y fotos a los toris. Pero es que da igual donde te hagas fotos. Bueno, aquí no porque esto es una mierda porque tiene las vallas estas. Pero más adelante sí. Ha sido recién pintada, mira. Claro, algunos estarán reformando y demás. Y bueno, seguimos con el caminito, con un montón de toris. Este vlog se va a quedar muy largo solamente por sacar los toris, ya verás. Ay, solamente acabamos de empezar el día. Primer vlog, primer templo. ¿Cuántos templos vamos a ir? ¿Cuántos templos? Pues no sé si mínimo vamos a intentar ir a 4. ¿A 4? Sí, este es el primero. ¿Cuántos del día? He dicho mínimo. La idea que teníamos con Shinja era más, pero bueno. Yo creo que para que nos dé bien y no nos cansemos, 4. Hay que visitar Kinkakuji, hay que visitar Ginkakuji, o sea, el templo de oro y el templo de plata. Hay que visitar, para que visites, Kiyomizu-dera, que es como la Sagrada Familia de Kioto, porque está siempre en obras. Y en principio esos 4, ¿vale? Después hay alguno por ahí, como los que vimos en los vídeos míos, que a lo mejor pasamos de visita. Ahí no creo que haga vlog ni nada, porque bueno, ya están sacados. Se me ve a mí por ahí haciendo el ritual del agua y esas cosas. Y entramos en la penumbra. Hoy vamos a darle luz. ¿Y qué? ¿Viste monos? No, ¿Jabalís? Ah. Bueno, se supone que hay monos y se supone que hay jabalís. Pero por ahora ni rastro de monos ni de jabalís, solamente arañas, Yo creo que lo hacen polillas. para atraer más turistas. El que haya monos. Es decir, que haya monos. Sí. No creo que la gente venga a Japón a ver monos. No, a este templo. No creo que la gente venga a este templo a ver monos. Hay algo. Ah, son peces. ¡Hay algo en el agua! ¡Son peces, Dios mío! No parecía agua. Porque... ¿Qué parecía? Es que se camufla con el... Claro, porque son peces negros y el agua está sucia. Pensé que eran plantas. Bueno, en fin. Y bueno, entonces tendréis en este viaje, solamente en el día de hoy, pues espero 4 vlogs. Otro tema es cuando me dé tiempo a editarlos. Que todavía tengo pendiente el vídeo ese del año pasado. A ver si lo puedo hacer primero. ¿Cuál? Cuando fuimos ¿a dónde fue? A Ikajo. Hasta ahora. Sí, creo que sí, porque hice un vlog en el lago que fuimos. Porque de Ikajo solamente saqué el de las hidras, creo.
todos estos vídeos, mira, podéis aprovechar. Y como no me va a dar para poner tarjetas, podéis buscarlos en el canal. 82 kilómetros después. Ay, hemos terminado de recorrer ya todo Fushimi Inari Taisha. Y esta es la cara de la desolación. Ay, ya no doy más. Es largo de cojones. Son actualmente las 10 de la mañana. Hemos parado un poquito a descansar, muy poco, pero es que era necesario ya. Bajando estábamos que no podíamos más. Yo tengo las piernas que me duelen ya, no puedo con mi vida, pero recomendable, ¿verdad? Sí, me ha gustado, muy bonito. Y me he quedado sorprendida de ver tanta gente mayor subiendo. ¿Verdad? Había un señor con un aparato ahí en la pierna, Y así en aún plan así Robocop, ha subido. y subía. Y luego había un señor con una mochila super kawaii, con una radio, que pasó volando. Ese señor no Visto y estaba- no visto. Es más, cuando llegamos el señor ya estaba en su casa tomando. Y sí. Llegó, se puso ahí a toser como viejo, en plan... y a quitarse la ropa. Y a descansar. Y ahora vamos a comprar Toris, de recuerdo. Aquí, por 800 yenes, a tope. Vamos a ello. Con música de fondo me despido, enseñándoos el Torí de regalo que me voy a llevar a casa ya. Esto para mi papi y para mi mami, que los quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente vlog. Bye.